Bueno, le damos las buenas noches a todos los que estén escuchando este canal. Hoy tenemos la sorpresa y la oportunidad de recibir a un querido amigo, Julio César Archet. Julio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Estoy bárbaro. Entre amigos. ¿Quién puede estar mal entre amigos? Así que, genial, me parece genial. Bueno, Julio, bueno, les comento que la idea de esta entrevista es conocerlo un poco a Julio, hacer una charla amena entre amigos, como bien dijiste, y, y poder saber un poquito, a ver qué opina él de estos temas que hablamos en el canal, acerca de despertar, de los tiempos que estamos viviendo. Así que, bueno, para entrar un poquito en tema, Julio, mi primera pregunta sería, ¿cómo ves vos hoy las religiones que hay en el mundo o cómo trabajan? Bueno, yo en principio acepto, respeto, apoyo, no discuto. En general, cada quien tiene la forma de religarse que más siente y con la que puede de pronto encontrar su paz interior, su conocimiento, porque básicamente es un camino de conocimiento, de autodescubrimiento, en el que normalmente la instancia de hacerlo en grupo se supone aliviar un poco el esfuerzo de caminar solo, cuando en realidad la caminata es solitaria. El descubrimiento es propio, la energía utilizada para encontrarnos a nosotros mismos muchas veces requiere la introspección, el alejarse, por ejemplo, de ámbitos en los que uno comparte normalmente con gente. En realidad se entra en un camino muy solitario, muy vagabundo, muy de no estar en el mismo lugar siempre, sino de estar en un movimiento constante, que no significa mover el cuerpo, es mover también la mente. El problema que tenemos es que la figura de una deidad se ha transformado como un norte para muchos y se está viendo de diferentes ángulos. Por eso tenemos al musulmán viendo a Dios de una manera, al budista viéndolo de otra, al cristiano viéndolo de otra, al católico viéndolo de otra. Yo no comparo catolicismo con cristianismo porque para mí son dos cosas que pueden tener alguna complementariedad, dos formas, digamos, religiosas, pero no son lo mismo. Para mí no son lo mismo y tienen muchísimas diferencias, pero bueno, generalmente como coinciden en un líder, en este caso sería el Maestro Jesús, bueno, es un poco difícil separar. Pero básicamente yo creo que religarse consiste, como bien lo dice la palabra, en volver a ligarse si es que uno no está ligado. Y yo digo que estamos ligados desde el momento del nacimiento, del momento que estamos vivos, tenemos la oportunidad de, a través de los fenómenos naturales, los fenómenos físicos, espirituales, estar constantemente en contacto con energías mayores, con fuerzas que nos pueden dar extraordinarios conocimientos y muchísimas enseñanzas. Pero bueno, en muchos casos, esa energía del desear, del encontrarse, del buscarse, es aprovechado por ciertas o instituciones o individuos que se ponen al frente, liderando como quien lidera desde el pastor a la manada de ovejas. Es una costumbre pues, que está, digamos, aceptada como algo normal, como algo que debe ser así porque no puede ser de otra manera, pero existe lo que llamamos la atomización, que muchas veces quien participa de este tipo de grupos no lo tiene en cuenta, porque lo que está buscando básicamente es perder la soledad cuando en realidad lo que tendría que hacer, si quiere llegar a esa deidad, es encontrarla dentro de él sí mismo. Entonces, ahí en el grupo es muy difícil que uno pueda encontrarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el alma se atomiza, digamos. Ahí está, me parece que se había cortado, por eso no, hice una pequeña pausa. Bien, No, digo sí, que se atomiza, ¿por qué? Porque el porcentaje de atención hacia uno mismo se ve absolutamente ampliado en lo que es la ceremonia masiva, donde comienza a actuar lo que llamamos como mente colmena. Todos responden a lo mismo a través de una misma oración y orientados por una única persona que es la que lidera. Es como si fuera una gran orquesta con un director. Los músicos forman parte, cada uno desde su instrumento, pero no se destacan.
el punto del destacarse significa cuánta fuerza le ponemos al encontrarnos. Y ahí es donde sigo insistiendo enfermizamente, si es necesario, que la única forma de llegar al supra-yo o a conocernos quiénes somos realmente es en un estado de introspección. Por eso la meditación muchas veces da más resultados en el sentido del encontrarse que, por ejemplo, una ceremonia de católica, de misa, etcétera, etcétera, que tiene una cierta forma doctrinaria de repetición y se acostumbran a que es como seguir un espectáculo o escuchar un tema que ya sabemos cómo empieza y cómo termina. Salvo el sermón del sacerdote, normalmente quedan totalmente enclaustradas o encasilladas dentro de un mecanismo. Y ese mecanismo genera una repetición y esa repetición genera una costumbre y esa costumbre va enquistando el espíritu al punto que uno no responde por sí mismo, sino que responde por esa comunidad en la cual se siente cómodo. Los tiempos que vienen requieren una enorme fortaleza, como fue siempre. Siempre el futuro te requiere un presente de búsqueda. Yo cuando integro, por ejemplo, las distintas religiones como buscando un eje, siempre relaciono con lo que a mí me apasiona, que es la bicicleta, ¿no? Tomo una rueda de bicicleta y hay un eje, y después rayos que vienen de distintos ángulos, algunos incluso opuestos. Pero sucede que si alguno de esos rayos se encuentra roto o desaparece, y si son varios, peor todavía, la rueda se desequilibra. Entonces yo acepto amorosamente toda instancia de búsqueda mientras se oriente a un eje en el cual nos integramos todos, que es donde se juntan todos los rayos, porque si no, lo que hacemos es que la rueda oscile y seguramente nos vamos a caer de la bicicleta. Entonces, los próximos momentos de vida que uno siempre tiene, que es ese futuro cercano, siempre van a depender de las decisiones del presente, que es lo único que podemos manejar. Cambiar el pasado se cambia en el presente. Tratar de instar hacia un futuro depende del presente. Tratar de adivinar qué sucede es medio complicado porque no tenemos todas las herramientas de decisión. Si a un loco se le ocurre tocar el botón rojo, bueno, se acabaron todas las religiones, los humanos, los animales y el planeta. O sea, claro, estamos en una situación en que las decisiones deben ser personales. Entonces yo siempre digo, no abandonar la fe es lo más importante. Formar parte de una comunidad es una opción, pero a pesar o, digamos, además de tener que formar parte de un esquema comunitario, iniciar una profunda búsqueda en la cual también vamos a encontrar, y con mucha más potencia, la fuente, y esa fuente nos va a permitir encontrar a ese Dios que somos en potencia, pero que normalmente lo dejamos ahí olvidado. ¿Por qué? Porque nos ponen uno ahí en una estampita, en una estatua o entre dos maderas, o en una imagen de un señor gordito muy simpático, o cual fuere. Y apoyamos toda nuestra energía en esa figura, para lo cual perdemos la instancia de reciclar en nosotros mismos la fuerza. Y esa fuerza muchas veces, tristemente, es mal utilizada. Y utilizan el dinero como un elemento también de cohesión. O sea que si no pagás ese diezmo o ese dinero que tenés que contribuir, la cosa no funciona, la iglesia se puede caer, no sé. Se pueden encontrar mil excusas. Yo lo único que sé seguro es que Dios no necesita dinero porque Él nunca lo creó. Es una creación del hombre. Él nos da el poder de poder establecernos en un mecanismo natural y no depender de un sucio papel emitido por un banco. Si hubiera sido esa su intención, me parece que Dios la pifió en este caso. Así que no sé si te respondo a la pregunta, pero lo importante es que cada uno encuentre su camino y se sienta feliz en él. Si no hay felicidad o hay dudas, bueno, hay que apartarse del camino. Excelente, Julio, excelente. Y tocaste varios temas que estaba bien atento a lo que ibas diciendo. Que si lo escuchan con detenimiento les van a generar más dudas, pero está muy bien todo lo que dijiste. En base a lo que vos acabas de decir, me gustaría, siguiendo con esta relación, mucha gente ve la meditación como algo malo, algo que ya tiene que ver con las artes oscuras. Hay mucha gente que tiene esa idea en la cabeza de la meditación. Cuando vos hablas de meditar, ¿qué puede hacer, vamos a suponer, una persona que se le enseñó a orar? ¿Cómo puede empezar a meditar, a cambiar el concepto y tomar más la meditación como algo que la fortalezca?
Bueno, decimos meditación y estamos hablando de un medio. O sea, meditar es ponerse al medio, intentar conectarse con un medio. Es lo mismo que estamos haciendo ahora, estamos conectados a través de Internet. Si esto fuera algo de la oscuridad, pues sería un tremendo error, porque realmente, por más que Internet fue creada por elementos non sanctos, si lo podemos llamar así, con intenciones militaristas y todo lo demás, hoy es una herramienta que, además de servirles a ellos para escuchar lo que estamos diciendo, identificarnos como seres a favor o en contra de un sistema, también sirve para que nosotros nos conozcamos y estemos en contacto con aquel que no tenemos cerca en la presencia, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de cosas oscuras, yo no sé a qué se refieren exactamente. Para mí alguien aconsejó mal, porque una de las premisas con la que el mismísimo Jesús encuentra el camino es a través de la meditación. No nos olvidemos que él de muy joven se va a la India y se transforma en budista. Pero budista en todo el sentido amplio de lo que es el budismo, o sea, no entrando en la palabra Buda exactamente, sino entrando en la meditación profunda, que significa el ingreso hacia esos reinos en los cuales nosotros tenemos la llave y nadie nos puede abrir, ni de adentro ni de afuera, salvo nosotros. Porque somos entidades únicas, entidades indivisas. Podemos llegar a complementarnos, pero siempre seguimos siendo nosotros, con actitud, con pensamiento, con acción, etcétera, etcétera. Yo cuando hablo de meditación, hablo de una búsqueda solitaria. A mí me complican las oraciones en grupo y las meditaciones en grupo, porque eso mezcla las aguas. Es como una ensalada de frutas en la que cada uno cede parte del terreno meditativo a través de su propia energía y se genera un conglomerado y ahí entramos en lo que llamamos la mente colectiva o el funcionamiento en una red creada por la propia intencionalidad, pero siempre en ese grupo hay alguien que lleva el dominio. Y es el que acumula más energía, porque en definitiva es como que cada uno de nosotros pone algo en una olla en común, pero hay uno que come más. Alguien pone más y hay otro que come más. Entonces yo encierro todo esto en una única respuesta. Para meditar hay que hacerlo en soledad, en introspección, en silencio y lo más alejado posible de este sistema social que a través de las vibraciones de los teléfonos y etcétera, etcétera, que ya sabemos que estamos totalmente invadidos, encontramos un medio no propicio. Entonces, la oscuridad en realidad es como la luz, es la otra cara de la luz. No pueden existir una sin la otra. Pasa que a nosotros nos ponen el cielo allá arriba y el infierno acá abajo. Entonces hay una enorme separación y bueno, cuando uno empieza a buscar la razonabilidad de lo que se quiere explicar, el cielo, en realidad, si lo queremos encontrar desde lo físico, sabemos que hay nubes a veces, llueve, truena, está celeste, perfecto. Como imagen retórica o metafórica, yo honestamente no le veo mucho sentido. Sí le veo sentido a lo que sucedía, y el otro día lo hablábamos cuando estábamos contigo, la presencia de lo que nosotros consideramos y es nuestra nave nodriza, que hoy día con 500 kilómetros de diámetro te puedo asegurar que te cubre un cielo y casi te diría una provincia. Entonces, en las épocas anteriores, cuando aparecía esta unidad que se conoce, digamos, técnicamente, y la conocen en el mundo como Crystal Bell en inglés o campana de cristal, porque parece una campana de cristal en su forma, eso era el cielo. Y el infierno era una imagen que se tenía que oponer a la luz a través de la oscuridad. Mi pregunta es, ¿a dónde existe la diversión de un ser que tiene almas quemándose eternamente? O le gusta el asado y se las come así con cuchillo. O sea, es una figura que no me es más que nada para crear el miedo en aquel que tiene la sensación de que si le toca ir para abajo, opa, me voy a quedar por una eternidad ardiendo. Bueno, en principio tenés una buena piel y un buen cuerpo, porque la verdad que arder eternamente significa que estás muy bien equipado físicamente, o sea, sos una antorcha humana. Yo con esto, ¿qué quiero? Claro, uno lo toma así a la ligera, puede ser incluso hasta irrespetuoso, pero que alguien me explique lógicamente qué significa el infierno si no es vivir como estamos viviendo, en un enfrentamiento constante, con una injusticia absoluta, con gente muriéndose de hambre, en particular chicos, con ancianos maltratados, con guerras injustas, con matanzas absolutas de personas por el solo hecho de no pensar igual que el otro.
Si hasta en un partido de fútbol prácticamente hay violencia mortal cuando el otro lleva la camiseta diferente a la mía y la que se supone que es el equipo rival, cuando en realidad lo que estamos haciendo es disfrutar de un juego maravilloso, yo creo uno de los más bellos juegos que he visto en mi vida, en el que participa el juego de equipo, en el que participa el honor, la sabiduría del trabajo, el talento, como lo tuvo en su momento un Maradona o lo puede tener un Messi. No quiero hacer con esto una melange en la que me voy por las ramas, no. A mí me parece que ya es el momento de que paremos un poco con la fantasía estilo Disney y empecemos a ver las cosas con otro criterio. Porque ¿qué pasa? Mientras resumimos todo esto en un pensamiento colectivo y todos creemos en lo mismo, lo creamos. Porque creer y crear es lo mismo. Yo creo. Entonces, cuando llega el momento de que no podés no creer en eso, porque entonces automáticamente aparece alguien con el dedito marcador y te dice, porque tú, etcétera, 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 la gente por miedo, por resignación, por respeto, baja la vista y dice, está bien, creo que debe ser así. Pero si nos vamos al profundo del corazón, nos vamos a lo que es nuestra mente más inteligente, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una fantasía, como la de una persona con una manzanita que anteriormente una serpiente mordió, se la convida por amor al otro y resulta que hay un ser arriba que dice, le has dado la manzana, se van los dos al cuerno y los tira a la nada y los transforma en parias que el destino se empeñó en deshacer, como dice el tango. Si ese es un Dios de amor, a mí explíquenme dónde está el amor en esa actitud. Y en la lectura de las escrituras pasa exactamente lo mismo. Uno va leyendo y se encuentra con cada aberración. Que dice, pero papito, ¿quién escribió esto? Alguien que no quería que vos creyeras en esto, porque la verdad, si a pesar de leer eso todavía lo crees, entonces la gente entra como por un conducto y va como por una vía, cierra los ojos y se deja llevar como quien va por un tobogán. Estos tiempos requieren un poco más de madurez, requieren un poco más de comprensión profunda y requieren un poco más de ideal para poder crear imágenes un poco más reales, valga la redundancia, y que sirvan para solucionar problemas y no solamente para reciclar constantemente perdones a la misma persona a la que se le está pidiendo perdón desde hace 2000 años porque se la considera un dios. Entonces, bajalo de ahí, sacalo de ese ridículo semidesnudo y sangrando entre dos maderas, porque se supone que resucitó, sacalo de ahí y empezá a comerte vos esa manzana, empezá a trabajar para adentro y empezá a crear todo aquello que ese ser que hoy no se encuentra físicamente haría si estuviera en tu lugar. Ahí es donde viene el pensamiento crístico, la acción crística, el hecho de transformarte en un Cristo y el hecho de aceptar, como bien Él lo pidió con toda humildad, toma tu cruz y sígueme. O sea, hacete cargo de los problemas. No los tires para adelante o digas, Señor, por favor, ayúdame y seguí por otro lado. No, porque no es ayudarte a vos. Vos estás acá para ayudar a otro y alguien va a venir a ayudarte a vos. Es muy egoísta pedir que nos salven y nos ayuden, cuando en realidad somos una comunidad, somos una red, somos todos como uno. Lo que a mí no me pase o me pase repercute en el que está antes o después que yo. Si yo suelto las manos en una cadena de manos, se rompió la cadena. Y así te podría estar dando ejemplos toda la noche. Entonces me parece que es el momento de decir, bueno, hasta acá, muchachos, pongamos pausa, saquemos ese video y pongamos otro que esté en blanco y empecemos a grabar, a recordar, que es recordar. Empecemos a encontrar ese maravilloso ser que tenemos ingresado en nosotros, que ese mismo gran amigo y hermano dijo, el Espíritu de verdad morará en vosotros. Perfecto. Si mora en vosotros, si mora en nosotros, ya es hora de descubrirlo. He dicho. Clarísimo, Julio, clarísimo. Bueno, y estás arrancando. Ah, no, sí, ¿cuántas horas tenemos? No hay problema. hasta lo que aguanten. Así que, bueno, una pregunta que creo que ya la respondiste, pero vos hablás del reino de la luz. Una pregunta para seguir con el tema sería si considerás que en el reino de la luz hay divisiones, así como vemos tantas religiones hoy. No, el reino de la luz es uno solo, es la luz. Es la luz. Por el otro lado está la oscuridad. Esto es como pretender decir que un auto es solamente el motor, o solamente el volante, o solamente las ruedas. Es un conjunto, es una integración en la cual cada una de las piezas constituye un elemento imprescindible.
Entonces yo no hablo, mira, yo siempre lo digo esto y muchos se me ríen como diciendo qué ingenioso, pero no te entiendo. Bueno, no importa, a ver si ustedes me entienden o vos me entendés por lo menos que sos con el único que estoy charlando en este momento. Ya haremos algún debate y será fantástico también que intervengan otros. Yo no utilizo dos operaciones matemáticas en mi vida. No utilizo la resta y no utilizo la división. Solamente es la suma y la multiplicación, que son las dos rayitas colocadas de esta manera o de esta. ¿Qué significa? Que las otras dos son una separación en sí mismas, son negativas. El signo menos es el signo negativo. La rayita así transversal es que te divide para un lado y para el otro. Y incluso se utiliza en el lenguaje para colocar no digo entre paréntesis, ay, no me sale ahora, se me fue la palabra. Bueno, la rayita. El guión, sí. Sí, los guiones, lo que sea, lo que te separa en definitiva no suma. Cuando hablamos del reino de la luz, hablamos del reino del conocimiento, porque la luz es conocimiento. Al alumno se le dice alumno porque está exento de lumen, o sea, está exento de luz. Entonces, al alumno hay que iluminarlo. Por lo tanto, el que lo ilumina es el conocimiento en general a partir del maestro. También está el descubrimiento del conocimiento a partir propio, como estaba hablando hace un ratito con relación a la meditación. La meditación lo que te permite es introducirte al medio y obtener el conocimiento, el cual después pondrás en práctica o simplemente lo tendrás como una reserva de valor para el día que lo necesites. Entonces, entrar en el... Ahí está. No, veo que se borra, por eso queda serio bonito y me callo la boca por la duda. Parece como que se fuera la señal. Yo acá te veo. Yo acá te veo. ¿Vos me ves bien? Bueno, bien. genial. Sí. Entonces es por lo mío, entonces ya está, no hay problema. Esta tecnología es maravillosa, pero bueno. La cuestión es que las divisiones lo único que hacen es, si no se integran, oponerse. Entonces, es como que no tiene mucho sentido dividir si estamos todos entrando dentro del mismo carril y decir que el primer vagón es mejor que el último cuando los dos llegan a la estación juntos con el tren. Me parece a mí que es un absurdo. Es el momento de unificar, buscar la unidad, el todos somos uno, la comunidad, todos como uno, que fueron las enseñanzas de todos los maestros, de todas las distintas manifestaciones de maestros mayores que llegaron a este planeta y entraron a por lo menos intentar dejar un camino lo más allanado posible para que aquellos que escucharan, aquellos que asumieran la responsabilidad de su propio yo, ingresaran en ese camino con todas las maravillosas cosas que eso significa y también con todos los problemas que eso también significa. Pero en eso consiste la vida. No hay otra explicación. Entonces, si queremos encontrar, si hay alguna vez me preguntaron, pero ¿hay alguna religión mayor que otra? No, digo, no tiene nada que ver con el número. A veces un lama tibetano tiene mucha más fuerza espiritual, logra hacer viajes astrales, cosa que yo le preguntaría a cualquier cristiano o católico que forma parte de la iglesia más numerosa del mundo, si está en condiciones de hacerlo, en voluntad, porque cuando dormimos lo hacemos todos, inconscientemente. A veces nos acordamos del último pedacito del viaje, que sería la última etapa del sueño, pero normalmente hacemos viajes en el momento de la inconsciencia, pero crear la inconsciencia en forma voluntaria y alejarse del cuerpo a través del cordón de plata o el cordón de oro y poder observar la vida desde otro plano y viajar a otras instancias fuera de este plano, y no son una mayoría precisamente. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que los lamas tibetanos están dentro del terreno de la oscuridad? No, sencillamente son seres entrenados en la individualidad colectiva, o sea, son fuertes desde lo individual, pero insuperables desde lo colectivo. Y no son muchos. Entonces la cantidad no hace a la calidad. Yo siempre he sido amigo de la calidad. Prefiero tener pocos amigos, pero muy buenos. Esos que son de fierro, de los cuales uno considera que somos poco menos que hermanos. Y entrar en la masividad, como quien entra en un boliche bailable y quiere que todos los que están ahí adentro sean sus amigos, me parece también una desviación de lo que verdaderamente es el amor. Cuando nosotros puntualizamos el amor, justamente hacemos eso, lo puntualizamos en la pareja, en los hijos, en esos amigos, en esos hermanos, en los padres,
Buscamos una puntualización desde el conocimiento y desde la apertura absoluta del corazón hacia el entender al otro como una parte de nosotros mismos. Ahora, si la idea es masificar, y ahí aparecen las naciones, que son los grandes nacimientos, los países, las banderas y un montón de circunstancias, que cuando buscamos la punta de la pirámide siempre son muy poquitos y generalmente los mismos que se benefician de eso. Por debajo están todos corriendo agitando la banderita, mientras que ahí arriba disfrutan de una enorme vida. Y hoy mismo y desde hace siglos lo podemos comprobar fehacientemente. Entonces no estoy diciendo, creo no estar diciendo tonterías, tal vez sí recordando cosas que tendríamos que considerar al momento de elegir cómo queremos vivir y por qué queremos vivir. Porque el cómo puede llegar a ser a nivel de un mecanismo de supervivencia como el que por ahora no tenemos más remedio que disfrutar o sufrir. Pero el por qué estoy vivo, cuál es mi verdadera misión, ir todos los días al trabajo y darle de ganar al jefe hasta que un día se cansó y me despide, o encontrar para qué estoy vivo, con qué criterio de comunidad estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad de vivir, respirar todos los días, y me hago cargo de eso, aunque no me paguen. Porque siempre está el dinero como la mayonesa del sándwich, ¿no? A veces es solamente el relleno, pero no sé si es útil estar siempre esclavizado a partir de esa presencia. Que se puede sacar de lado, sí, nosotros lo hicimos con los clubes de trueque y siguen funcionando a nivel mundial y sin ningún tipo de problema. Acá en Argentina es el problema, como puede llegar a ser en Estados Unidos similar, pero de otra matriz, pero en general siempre es una matriz de poder que se apodera a través de su propia empoderamiento y la debilidad, digamos, aceptable que hace la población, y te manejan como quien maneja un joystick en un juego. Entonces, es hora también de despertar. Ya no tenemos muchas oportunidades. Hoy contamos con todas las herramientas. Yo siempre pregunto, ¿qué hubiera sido de Jesús si hubiera estado Internet? ¿Qué hubiera sido de su palabra si él hubiera agarrado un teléfono en ese momento y hubiera salido en un chat a todo el mundo trayendo una palabra de autocontrol, de autosalvación y un montón de cuestiones por el estilo? ¿Qué hubiera sido si sus milagros se hubieran grabado en vivo y en directo y después se hubieran transformado en una de estas, como se dicen, las prioridades que te dicen, se me fue también la palabra, como un acontecimiento que se repite millones de veces y lo ven millones de personas? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros que intentamos y sabemos que lo conocemos, pues nos tenemos que transformar un poquito en ese reproductor constante en el que, che, mirá que si él estuviera vivo, esto no lo aceptaría, esto no lo haría. Fíjate, porque decís que sos, pero actuás como si no fuera. Entonces, bueno, esto es cuestión de pensarlo. Y cuando uno lo empieza a pensar, ahí entra la meditación. Entra el medio de comunicarse con uno amigo y con uno mismo, mejor dicho, y con los demás. Y la tendencia, que era la palabra que no me salía, ya es fácil de comprender porque todos estamos integrados de distintas formas y distintos ejes o distintos rayos, pero apuntando a un mismo eje. Y ahí la rueda empieza a girar. Por ahora la rueda está un tanto parada, me parece. Ya está. Bien, Julio. Está perfecto. ¿Cómo vas explicando todo? Yo creo que el que vaya siguiendo el hilo del video ya con este video va a ir aprendiendo bastantes cosas a paso agigantado. No es la intención, claro, pará. No es la intención enseñar nada. Porque yo no me considero maestro. Si el propio hermano Micael, o conocido como Jesús, no se considera un maestro, es porque él considera, como yo puedo considerar, o cualquiera que piense de la misma manera, que el estar vivo es sinónimo de aprendizaje constante. Y ese aprendizaje pule espiritual y físicamente y nos va conduciendo lentamente a llenar el cántaro de la sabiduría, que por supuesto tiene algunos agujeritos por los cuales se escapan algunos detalles. ¿Para qué? Para que la sabiduría nunca rebalse, sino que simplemente se acomode a esa realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro en realidad lo único que hace es narrar experiencias propias sobre las cuales aquel que se está iluminando, si se podría considerar alumno o discípulo, toma el ejemplo e intenta acoplarlo a sus reales necesidades y a su manera de comprender. Aprende, con una H en el medio, aprende, lo toma,
Entonces, al aprender el conocimiento, lo hace propio o lo descarta. Pero no tiene que ver con la maestría. Tal vez lo que pueda llamarse, sí, a veces a punto de atención, es la forma con la que uno puede explicar las cosas y la utilización de un lenguaje lo más sencillo, lo más llano posible, para poder Sí, ser claro en el concepto. Esa es un poco la idea, pero yo agradezco el muy mote, claro. pero jamás me conseguiría formar de mí mismo la imagen de un maestro, ni mucho menos. Yo estoy en el camino. Y es más, el mismísimo Jesús, soy Micael, está en el camino y está constantemente aprendiendo. Y todos estamos en ese camino. Todos tenemos la misma exacta posibilidad de arribar al mismo objetivo. Depende de cada uno, depende de cómo se despierte esa necesidad y se tenga fe en uno mismo, básicamente. El resto del mundo irá en compañía, por supuesto. Qué lindo, Julio, qué lindo escuchar esas palabras. Eh, Mi pregunta para seguir en tema, lo mencionaste, lo charlamos cuando nos juntamos el domingo y me interesó mucho cuando hablaste de la mente crística, que referimos a la mente de Cristo. Lo comparé también un poco, para seguir en esto de demitificar, también cuando los budistas llaman el Buda, dicen el iluminado, lo llaman así. Si podemos hacer alguna unión entre las dos cosas. ¿Cómo nos definirías vos ese concepto de la mente crística, Julio? En ambos casos es exactamente lo mismo. Es la conexión espiritual con la mente. Tenemos una pila atómica, un elemento físico de altísimo poder, que es el alma. El alma es un conglomerado de energía que habita en nuestro cuerpo y logra todos los movimientos, comenzando desde el corazón, porque está alojada muy cerca, y a partir de su latido, a partir de esa enorme fuerza que nos está brindando, que más de uno indica y muy sabiamente que es la chispa divina, eso es Dios. No lo tenemos que buscar afuera, está dentro. Esto es como decir, voy a salir a correr por la calle a ver si encuentro la verdad, y la verdad es mirándote al espejo. Entonces la tenés en tu casa. Si no tenés un espejo, pedí uno prestado. Pero básicamente es lo mismo. Entonces hay un punto en esta cuestión de las religiones en el cual hay coincidencias absolutas, que de golpe se mencionen con palabras diferentes no significan que el resultado final sea el mismo. 1 más 1 acá y en la China son 2. Entonces, si partimos de esa base, bueno, entonces la numerología mayor, lo que sería la matemática del universo, se replica absolutamente en todas las formas, ya sea activas o pasivas, y entre ellas las formas del pensamiento y la acción, que serían justamente las dos virtudes que nos permiten progresar y no quedarnos quietos. A través de un pensamiento activo surgen las ideas, después las ideas hay que llevarlas a una realidad, porque en general no pueden quedar ahí guardadas en un cajón. Cuando descubrimos que la idea puede ser factible, le ponemos toda la energía necesaria, o sea, el alma construye. Entonces, el alma cuando comienza a sentir actividad espiritual, se retroalimenta con el espíritu. Llega un momento que el espíritu ya se encuentra lo suficientemente cargado como para decir, bueno, che, hagamos algo. Y ahí empieza a funcionar la mente, la conexión entre el espíritu y la mente. Cuando se logra ese trípode maravilloso, que muchos dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo ya lo descarto, porque me resulta también bastante vacuo. Padre, Hijo, nos olvidamos de la madre, o sea que hoy día las chicas estarían muy complicadas con esto. ¿Y qué es el Espíritu Santo? O sea, un espíritu que es bueno, que se porta bien, que hace milagros. O sea, si vamos a palabras desde el lado frío, desde el lado, digamos, concreto, no estamos diciendo nada. Ahora, si yo digo alma, espíritu y mente conectadas en un mismo hilo, en el cual la energía del alma le da potencia al espíritu, el espíritu a su vez retroalimenta con ideas, con formas, con palabras, con números, con ideas, con todo lo que sea, lo retroalimenta la mente proyecta hacia afuera del cuerpo intenciones, capacidades, movimientos que conjuntamente con el espíritu y la fuerza de la dinámica del alma hacen que una mano se mueva y logre una pintura hermosa, o dos manos se muevan y logren una música maravillosa, o una voz emita un canto que nos emociona hasta las lágrimas. Y así podría estar dando millones de ejemplos, porque básicamente todo eso constituye la creatividad individual.
el hecho de que como individuos estamos en condiciones de crear. ¿Crear qué? Desde una estructura hasta una obra de arte, pasando por una hermosísima torta de cumpleaños o terminando con una simple milanesa o una rueda de un auto. ¿Qué importa? Lo importante es que sintamos que lo que estamos haciendo es aquello para lo que estamos evidentemente destinados y es lo que nos hace felices. Estar poniendo un tornillito toda la vida, y siempre me acuerdo de la película de Chaplin, Tiempos Modernos, de qué manera he explotado ese individuo. Y bueno, hoy mismo sucede, o sea, bueno, las fábricas hoy están robotizadas, bueno, perfecto, ¿y qué hace el tipo que se quedó sin trabajo? ¿De qué trabaja? ¿De cartonero? ¿Cuántos taxistas o cuántos remiseros ustedes conocen que tienen un título universitario, que si no abogados, son economistas, si no son arquitectos, son ingenieros? Y están trabajando en un remis porque no tienen trabajo. ¿Por qué no tienen trabajo? Porque no lo pueden crear ellos. Porque este sistema está para que te usen. Y el sistema está perfectamente aceitado justamente para evitarte que vos hagas la tuya. Sencillamente, ¿por qué? Porque cuando vas a buscar en el banco esa ayuda, porque evidentemente el dinero, si vos lo haces, sos un delincuente, entonces le vas a pedir a estos señores y te piden lo que no tenés. Por lo tanto, llega un momento que vos te resignás y decís, bueno, bajo la cabeza y sigo siendo empleado. Entonces, cuando estamos en la instancia del religarnos con el gran, enorme universo que ahora ya está descubierto que es un multiverso, no hay un único universo. El universo sería la cercanía, aquella cosa que podemos palpar y sobre la cual podemos aplicar entendimiento. Pero los multiversos son los multimundos que nos rodean. ¿Cómo nos asustan? Diciéndonos que todo lo que esté fuera de esta realidad es la oscuridad. Ahí está la maldad. Pues no hay que creer en eso. La maldad es una intención. Si nosotros ingresamos con esa intención, vamos a tener, por supuesto, un resultado negativo. Pero si entramos con la positividad, el signo más, que no es otra cosa que una cruz también, esa cruz maravillosa que nos permite agregarle al otro ese valor agregado, entonces resulta que estamos todos en la misma. Cuando nos encontramos con individuos de otras creencias, o digámosle de otras religiones, encontramos que los caminos son prácticamente calcados, no hay prácticamente diferencia. Pero la incomunicación muchas veces, el hecho de que si el otro es de tal manera, yo no me puedo acercar a él porque es diferente, porque hay alguien que le interesa que vos creas que sea diferente, precisamente para no perderte y que siga sirviendo al esquema. Entonces, viste, no vayas a esa iglesia porque el pastor es una porquería. Y resulta que el tipo puede ser el hombre más bueno, más santo que exista y está dispuesto a dar un calzoncillo y no cobra diezmo. Y este, bueno, el mal vale, como dice el refrán, no más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué resignación es quedarte con lo malo cuando podés conocer lo bueno? Entonces, hay diferentes millones de formas sobre las cuales podemos apoyar una creencia, pero lo fundamental es algo que dijiste hace un rato y por lo cual me siento halagado que lo hayas dicho a referencia mía, que es el don. El hecho de decir que uno tiene un don significa que tiene una habilidad para, como esos grandes guitarristas hacen maravillas con una guitarra, como esos grandes actores o pintores, pero el arte siempre está relacionado. Vivir tiene que estar relacionado con una actitud artística, porque el arte es la expresión máxima mayúscula de lo que es la creatividad. Uno crea desde el terreno del arte, incluso cuando hace un auto o cuando hace una torta. Es creatividad pura y eso es arte, no es. A veces nos dicen que el arte es solamente la pintura o la estatua que está en el museo. No, no tiene nada que ver. El arte de la palabra, el arte de la escritura, el arte del caminar correctamente, el arte de practicar un deporte con toda la habilidad posible y en el esfuerzo que cada uno hace para ser todos los días mejor, pero para sí mismo, no para que solamente te aplaudan. Porque en general ahí adentro de esa cancha o de ese ring, como ha pasado con muchos boxeadores, yo trabajando para Teis Sport he hecho mucho boxeo, por ejemplo, y he tenido ocasión de charlar con muchos boxeadores, así como quien dice fuera de plano, o minutos antes de una pelea o después. Y más de uno, el que ganó está feliz, pero el que perdió, a ese hay que apoyarlo, porque justamente en el problema que ha sufrido, que es la derrota, es donde uno debe poner las energías como para darle un abrazo, tratar de contenerlo, decirle, bueno, mirá, hoy te tocó perder, otro día te va a tocar ganar. Pero en general lo que todos te dicen es, ahí arriba estoy solo. Por más que griten, por más que alienten, por más que me digan sos el mejor, por más que yo soy el que está ahí arriba.
o el que está al volante de un vehículo, o el que está metido dentro de la cancha con otros 11 compañeros, y mientras de ahí arriba le están insultando a la madre, el tipo sabe que la única que le queda es seguir pateando la pelota porque su función está en llegar al repuesto y hacer lo mejor que puede. Entonces, no sé si me fui por las ramas, pero a mí me parece que cada vez que uno elige o ve o observa o quiere aprender de otro, pues tiene que abrir la mente, escuchar, leer y aprender. Si hay gente que dice la Biblia es lo mejor, que lo diga después de haber leído el Corán. Hay quien puede hacerlo al revés, puede leer el Bhagavad Gita y decir, acá hay cosas que me parecen fantásticas, así como tirar las runas y entender la filosofía vikinga, de la cual yo también formo parte y no hace falta más que verme. Entonces, quiere decir que los oráculos, ¡ay, eso es del diablo! ¿Qué estás hablando? Un oráculo es un algo extraordinario como el I Ching, forma parte de un mecanismo científico espiritual, y ahí es donde funcionan juntas el alma, el espíritu y la mente. Si logramos con nuestra mente controlar el espíritu para que él sea fuerte y creativo, ese espíritu va a retroalimentar el alma y nos va a dar la energía suficiente como para encarar lo que se nos ocurra. Desde subir el Everest hasta comernos 6 pizzas y que no moramos en el intento. Pero básicamente, si no logramos esa cohesión de ese famoso y bellísimo trípode, a mí me parece que la cosa se nos torna un tanto difícil. Porque hay gente que vive únicamente con la mente. Son mentales. Lo demás no importa. Lo que yo pienso, lo que yo digo, se hace lo que yo... Basta. Vos callate la boca, mando yo. El que está por la espiritualidad, está todo bien, está todo en orden. Yo soy un ser espiritual, viva el amor, viva la paz. Y le prendieron la casa a fuego y el tipo dice, oh, la alegría del calor que me rodea. Bueno, ya está. Él es feliz de esa manera. Y el alma en sí misma no puede hacer nada, porque le faltan esos dos elementos. Es como decir el hardware de la computadora y el software, que sería en este caso el alma, en combinación con el programa en acción, que sería la mente. La mente activa, el espíritu da órdenes, pero la que ejecuta a fuerza es el alma. Entonces, si no le das ni espíritu ni mente, o te fuiste con uno de esos dos en exclusiva y la dejaste sola, y la piba mira para todos lados y dice, che, muchacho, hola, y se acuerdan de mí, yo soy el alma, me parece que se están olvidando de mí, alguien que me retroalimente con alguna alegría. ¿No hay alegrías? Son todas tristezas, porque yo lo único que veo son tristezas. ¿Dónde están las alegrías? ¡Ey, espíritu! ¡Ey! ¿Dónde te metiste? Y la mente, che, bajá un poco los cambios, dejate de pensar tantas tonterías. Mirá que acá está más fácil la cosa, ¿eh? ¿Por qué no me dejan actuar un ratito? ¿Por qué no me dejan mandar a mí? ¿Por qué no me dejan que yo inspire el instinto y a través del instinto logre cosas que ni el espíritu ni la mente pueden comprender? Porque no hace falta. Porque sencillamente es escuchar en la voz interior esa potencia enorme que significa el poder del alma. Y a partir de ahí, tanto el espíritu como la mente están cruzaditos de brazos como diciendo, qué maravilla esta alma. La verdad, nos olvidamos de ella. Y qué fuerte, cómo nos ha hecho entender cuántas cosas. Gracias, alma, gracias. La verdad, merecemos a veces el castigo que nos da el error, porque si te hubiéramos hecho caso a vos, si hubiéramos jugado desde el instinto, desde el amor, porque el amor está en el alma, no está en el espíritu ni en la mente. El espíritu y la mente ejecutan el amor que surge del fuego enorme, de esa enorme luz incandescente que es el alma, que no es otra cosa que ese Dios que están buscando en cualquier figurita y que en realidad ese hermoso trozo que les permite hoy escucharme y a mí me permite hablarles, habita en nosotros. Entonces, tanto el budista, el católico, el musulmano, quien sea, si encendió el alma, olvídate que están por el mismo camino. Un espectáculo, Julio. Todo muy claro. Voy a volver a decirte, de maestro, la charla. Bueno, aumentame el sueldo, porque los maestros están bastante desacreditados. Hay que hablar con Alberto, entonces. Ahí claro, ya no. vamos a transar un manguito más, ¿viste? Porque si soy maestro tengo que estar cobrando un poco más, ¿viste? ¿Cuál es la idea? Bueno, acá abajo del vídeo vamos a poner el CBU de Julio. Sí, depositen tranquilo. Que el dinero no sea limitante. Acepto trueque. Una docena de empanadas, no sé, una botellita. Acepta trueque, Julio. Ya vamos a hablar en una próxima entrevista, vamos a hablar de proyecto, de tu tarea adelante con el trueque, así nos contás y bueno, la gente también puede saber
eh, toda esa parte que... La gente se religó Sí. con la economía y con la creatividad a través de los clubes de trueque en su momento. Y eso para nosotros era una verdadera ceremonia, cuasi religiosa, por el cumplimiento de la gente, por el respeto de las pequeñas normas de convivencia que teníamos, pero por el enorme amor y el espíritu que le ponían a la creatividad y a la compensación por solidaridad de lo que necesitaba el otro. Que básicamente ahí consistía el verdadero meollo de la cuestión. Lo verdaderamente potente era estar todos al servicio de todos. Si eso no es religión, ¿qué es entonces? Si fue algo así, pero lo vamos a contar con mucho detalle cuando vos lo consideres. Sí, lo vamos a contar en la próxima. Yo creo que hasta acá está bien por el tema de todo lo que fue explicado, desarrollado. Se tocó el tema de la meditación, de las religiones, la mente crística. Me encantó, Julio, cómo dijiste todo, los ejemplos. Y bueno, me gustaría, si estás de acuerdo, hacer otra entrevista más para tocar temas que quedaron y poder seguir charlando. También hay mucho que hablar sobre vos y sobre algunas cosas que nos quieras contar, que sé que van a estar muy interesantes. Y bueno, yo estoy encantado de que me haya brindado este espacio para charlar conmigo y para el público que escuche. Así que, si te parece bien, voy a compartir tu canal en los comentarios para que también puedan entrar al canal de Julio. Él cuenta experiencias de vida, experiencias con el Reino de la Luz, muchos desarrollos interesantes que estuve viendo. Así que, si te parece bien, comparto tu canal en los comentarios. Es mi nombre completo como figura ahí abajo, Julio César Archet. Es muy fácil de encontrarme. Yo en estas instancias voy con nombre, apellido, con número, con correo electrónico, paso mi teléfono. O sea, a mí me preocupa la gente que se oculta detrás de una máscara o detrás de un seudónimo, porque entonces no están mostrando quiénes son verdaderamente. El que oculta una cara detrás de una máscara, a mí ya me hace dudar. Por más que lo que diga pueda llegar a ser incluso coincidente con lo que yo pienso. Pero a mí me parece que mirar a los ojos a una persona, ver sus gestos, entender, ahí es donde uno encuentra el camino a esa instancia de creer que lo que está escuchando es verdad. ¿Por qué? Porque las cosas se dicen con la suavidad y con la seguridad de aquel que sabe que de lo que está hablando no va a dudar, justamente porque uno no duda cuando lo que está haciendo es manejar su propia verdad. Yo no soy dueño de la verdad, soy dueño de la mía y bastante me costó tenerla. Es el trabajo de un gran pulido de muchísimas circunstancias, muchísimos acontecimientos y son años básicamente. Ya estoy pisando los 70 años y eso mal que bien, aunque sea por vejez nomás, uno ya tiene la experiencia que le va dando la vida. Entonces, viste, pero yo sigo metido de cabeza en la vejentud, o sea, soy esos viejos jóvenes que todavía intentan desde una banda de rock and roll agitar con los palillos de la batería el ritmo de las personas que están por delante de uno. Entonces, todos me dicen, che, físicamente yo estoy mejor que nunca, déjame tocando 3 horas y yo te pido por favor dame 3 horas más, porque si estás en tu don, si estás en lo que te gusta, entonces, viste, de golpe uno rompe esos esquemas de edad, rompe esos esquemas en los que pruritamente vos tenés que ser ya el viejito jubilado que está tirando amiguitos a los pajaritos en la plaza o metido en un asilo. No, pará. Antes de un asilo me tiro por la barranca de los lobos acá en Mar del Plata, ¿no? Le doy alimento a los lobos marinos. No. La vida es algo que es tan hermoso porque no es la única. Esta es la que nos acordamos porque la estamos creando en este momento. Pero ¿qué pasa con las anteriores y qué va a pasar con las que siguen? Porque si realmente no creemos en la existencia múltiple, en la encarnación posterior, en la resurrección o como la queramos llamar, me parece que la verdad que el esfuerzo que hizo ese individuo o individua, como decía un amigo, que puede ser una mujer también, no necesariamente un varón, que crea todo este despiole, me parece que hizo demasiada torta para tan pocos comensales, o se echa a perder muy rápido. Tenemos mucho por avanzar y mucho por conocer, y cuando descubrimos precisamente las virtudes de la vida eterna, bueno, ahí nos acaban algunos que otros problemas, porque bueno, mientras tengamos esto que lo podamos resolver a diario, está todo en orden. Una de las razones que ayuda a todo esto es el espíritu crístico, ya que lo mencionaste, me olvidé decir ese pequeño detallito y con esto terminamos.
El Cristo no es otra cosa que la cristalización de sueños y de formas en las cuales nosotros uno, a través de la transparencia y la dureza del diamante, encontramos el facetado y la refracción de la luz que va transmitiendo hacia diferentes ángulos, formando una estrella de luz enorme que no es otra cosa que la expansión de nuestras propias ideas, pensamientos y acciones formadas dentro del conocimiento al que llamamos luz. Nosotros emitimos la luz y nosotros la compensamos de acuerdo a la capacidad de compartir que tenemos. Si logramos entender esto, cristalizamos nuestra vida, le damos el valor de la fuerza de la acción concretada, cristalizada, y en base a todo ese elemento se constituye lo que conocemos como el espíritu crístico. Que Cristo es aquel que cumple con su premisa hasta la última consecuencia, tiene fe en sí mismo y en aquellos que los rodean y no está dispuesto a claudicar ante nada. Si logran conseguir esos pequeños elementos, que dicho sea de paso no son nada fáciles, ahí van a cristalizar su entorno, su vida, y todo el futuro les va a sonreír maravillosamente. Construyeron el tobogán, así que tírense tranquilos porque va a ser muy hermoso ver cómo uno disfruta el viaje. Bueno, Julio, impecable. Impecable la clase. Para mí fue una clase, no una entrevista. Así que te vuelvo a agradecer mucho y espero que los disfruten. Y bueno, acá estamos para la próxima. Bien, contá conmigo. Julio, un abrazo grande. Abrazo gigante a vos y a todos los que vieron esto, y perdón si los aburrimos. Adiós, Julio.